Buenas noches, bienvenidos a Secretos del Poder. Hoy tenemos un ausente con aviso, falta justificada. Julio Kloppenburg no nos va a acompañar hoy, pero tenemos un programa muy interesante. Es una vez más una prueba de que cuando tomamos la decisión de continuar en enero es una decisión adecuada, porque en realidad las noticias nos sacuden cotidianamente. Hoy vamos a hablar básicamente de dos temas. Por supuesto, vamos a hacer nuestra editorial y nuestra columna de economía, pero además vamos a hablar de la situación internacional, de este nuevo rol que parece tener los Estados Unidos en el orden internacional. Y después vamos a hablar sobre la política nacional con una ex parlamentaria. Pero vamos a la presentación de los auspicios y cuando volvemos, nuestra primera entrevista. Bueno, les decía que vamos a hablar de la situación internacional. Hoy tenemos el gusto de recibir un periodista muy reconocido, que seguramente todos ustedes conocen, que es Marcelo Taborda, y que ha escrito algunas notas a propósito de esta nueva situación que se ha planteado a nivel internacional con el rol que el presidente Trump le está imprimiendo a su política exterior. En primer lugar, te agradezco muchísimo, Marcelo, que hayas hecho un tiempo para venir al programa. No, gracias por la invitación. Y la primera pregunta es general. ¿Qué percepción tenés de esto que yo creo que es un cambio muy importante en las reglas de la política internacional? ¿Cuál es tu visión sobre ese tema a propósito de que Estados Unidos capturó a Maduro y lo llevó para juzgar ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, en el juzgado sur, del Distrito Sur? Así es. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Vos pensabas que eso podía ocurrir? La verdad que no con esta magnitud. Es cierto que Donald Trump, incluso ya en la campaña, de cara a su segundo mandato, hay que recordar que él intentó ser reelegido, sí, y fracasó en el año 2020, siendo derrotado por Joe Biden. Pero cuando se presentó para la campaña de 2024, para la elección que finalmente terminó ganando frente a Kamala Harris, se hablaba de un Donald Trump recargado, se hablaba de un Donald Trump que venía a por todo, como suelen decir los españoles, y bueno, creo que desde el primer día de su mandato lo planteó en esos términos, ¿no? Recordemos el tema de los aranceles, impuestos no solamente a los competidores a nivel internacional, algo que seguramente usted maneja mucho mejor que yo, que significaban los aranceles, pero incluso con los socios, los aliados, los que han firmado acuerdos ya muy aceitados con Estados Unidos, y pasó luego a una suerte de acción de política de palo y zanahoria, pero llevada hacia el paroxismo, es decir, aplicado en Medio Oriente, un ofrecimiento, hay que recordar lo que hizo como él, como un planteo de solución de la crisis o de la guerra de Ucrania, que dijo que le iba a resolver en un día, finalmente no lo ha conseguido, está a punto de cumplir 4 años esa guerra después de las operaciones o la invasión ordenada por Vladimir Putin en territorio ucraniano. Y concretamente en la Franja de Gaza, la posición que había fijado, además del apoyo lógico dentro de la lógica estadounidense a Israel, era ofrecer una suerte de reconstrucción como si fuera una nueva Riviera en el Mediterráneo, sí, ofreciéndole a los palestinos que se fueran a vivir a países amigos como Jordania o Egipto, es decir, un destierro forzado, sí, para 2 millones de personas, y que él ponía los fondos necesarios para hacer una reconstrucción y convertir esa zona en una zona turística de alto impacto. Bueno, traído más cerca, el planteo que se hacía hasta no hace mucho era que iba a pasar, por ejemplo,
con los países latinoamericanos. Y desde hace meses comenzaron las ofensivas contra supuestas lanchas, hay que decir, porque no se ofrecieron pruebas concretas, sino la simple declaración del Departamento de Estado o de lo que ahora se volvió a llamar Secretaría de Guerra o el Departamento de Defensa, de que esas lanchas que partían de la costa caribeña de países como no solo Venezuela, sino también Colombia o en el Pacífico también, eran portadoras de estupefacientes y por lo tanto había que destruirlas. Pero para eso hizo un mega despliegue de embarcaciones, el portaaviones más grande que tiene Estados Unidos y él actualmente el más grande del planeta, y más de 15.000 efectivos desplegados con helicópteros, aviones, en países además que hicieron las veces de soporte o de plataforma para lo que finalmente se concretó el pasado 3 de enero. Se hablaba, la retórica de Trump, que nos acostumbra siempre a una verborragia exultante y desmedida, se hablaba de una posible intervención, pero todo el mundo pensó, bueno, no va a pasar de una amenaza o de una acción simbólica. Bueno, primero hubo esas acciones simbólicas, hubo más de 100 muertos, hay que decir, hasta ahora en el recuento por el tema de los ataques a lanchas con misiles, aunque fueran pequeñas embarcaciones. Hubo incluso un planteo interno por una de esas embarcaciones donde hubo sobrevivientes que reclamaron ayuda y hubo un segundo ataque, con lo cual se habló de una violación a convenciones de guerra desde el propio Estados Unidos, la propia oposición demócrata lo planteó, hasta que, bueno, vimos lo de Venezuela, que en un comienzo sorprendió por la magnitud y la capacidad que tuvo en el despliegue de Estados Unidos, que todavía no hemos conocido los pormenores, hay muchas versiones en esto, pero también hay que decir que forma también parte de esa guerra psicológica que todavía no podemos desentrañar cómo fue exactamente ese operativo. Lo cierto es que después de eso parecía que se abría una nueva etapa no solamente en Venezuela, pero sino también lo que había dejado eso, ¿no? Hacerlo sin la autorización del Congreso, ubicar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores como parte de un cártel que después el propio Departamento de Justicia norteamericano dijo que era una entelequia, que no existía como tal, y que de alguna manera hacía caer uno de los argumentos por los cuales esa operación hubiera estado autorizada por las leyes y por el propio Congreso norteamericano, que es una acción para neutralizar a un grupo narcotraficante. Ahora se plantean muchas dudas de qué va a pasar incluso en el juicio que se vendrá contra Maduro y su esposa, y todavía quedan muchas dudas, muchas más, en materia de política exterior después de lo que fue este ataque unilateral o esta operación unilateral, que legítimamente puede haber dejado muy conformes o contentos a millones de venezolanos que están en el exilio por lo que significa el reemplazo de Nicolás Maduro al frente del Palacio de Miraflores, pero que también les dejó un montón de dudas porque la presidenta encargada es ni más ni menos quien había sido hasta ahora su vicepresidenta, que ha sido canciller venezolana y que forma parte del mismo régimen al cual Estados Unidos y la oposición venezolana pedían combatir. Es la hermana además del presidente de la Asamblea. O sea totalmente, que también ha ocupado diferentes posiciones a lo largo de estos años en el gobierno chavista. Ahora, ¿qué impresión tenés? Que por supuesto son conjeturas que uno puede hacer. No está muy claro cómo sigue el proceso adentro de Venezuela, ¿no es cierto? Da la impresión de que debe haber algún grado de comunicación, razón por la cual, aunque los ministerios de Venezuela lo desmienten, ha habido excarcelación de muchos detenidos políticos, aunque si uno escucha la versión de Venezuela es que es una decisión propia del sistema venezolano, pero bueno, a su vez Trump dice esto los están soltando porque yo les doy las órdenes, digamos. Pero, ¿qué impresión tenés de cuáles van a ser los efectos? Uno tiende a conjeturar que deben estar preocupados en Cuba. De hecho, lo está también la presidenta de México que va a hablar con Trump, pero ¿qué efectos crees que va a tener? ¿Pensás que esto va a seguir así? Porque en una época se decía, a propósito de la guerra de las tarifas, se decía, no, bueno, Trump tira todo para después poder negociar.
En este caso da la impresión que no negoció y fue y lo buscó. Claro, y que incluso esto lo hubiera envalentonado, porque si tomamos todas las declaraciones posteriores, de hecho la primera conferencia de prensa que brinda Trump ese mismo sábado, 3 de enero, cuando plantea las razones, los motivos, e incluso era el momento exultante de ofrecerle a, digamos, la humanidad, decir, vieron, hice esta operación, él dijo que había sido quirúrgica y absolutamente inocua para los soldados estadounidenses, después se comprobó que había más de 100 víctimas o 100 muertos, incluyendo algunos civiles y más de 100 heridos también, además de algunos daños y 34 cubanos. Exacto, de la guardia más cercana a Maduro. Pero al mismo tiempo dijo, lo fundamental de esta intervención es el petróleo, palabra que nombró, algún periodista se tomó el trabajo de hacer el raconto 27 veces y nunca nombró la palabra democracia. Sí. Y eso ya empezó a hacer ruido, pero empezó a hacer más ruido cuando en apariciones posteriores siguió hablando del petróleo, de cómo lo iban a repartir, que además Estados Unidos tomaba el control, que iba a ser quien gobernaba, quien administraba Venezuela, con lo cual esa transición que esperaba la oposición, al mismo tiempo que se ninguneaba a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia, como las autoridades legítimas que parte de la comunidad internacional reclama después de las elecciones de julio del año 2024, y que de alguna manera dieron pie a lo que vino, una catarata de declaraciones. Casi todos los días aparecía Trump y decía, bueno, el próximo objetivo, podemos decir alguna palabra soez que dijo el propio presidente, le dijo literalmente a Gustavo Petro que se tenía que cuidar el culo, al literalmente. Presidente de Colombia. Ese es el lenguaje que utiliza Ahora, Trump. Después habló con él por teléfono. Y dijo que tenía inmenso honor de haber hablado por teléfono con... Bueno, eso también pinta Trump, que hoy un día, en su primer mandato, pintaba como el enemigo con el cual se desataba la Tercera Guerra Mundial, el líder norcoreano, y después ofreció más que un olivo y dijo, me pareció muy simpático este muchacho, o sea... Uno queda por ahí descolocado en el análisis y siempre deja pendiente alguna perspectiva de decir, bueno, dijo esto, pero atención porque puede estar siendo una señal en este sentido. También cargó, como bien vos decías, contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que dijo que era muy interesante, pero que estaba sometida a los carteles de la droga. Pero en una comunicación posterior acordaron también una colaboración, es decir, creo que también va midiendo, y este es un poco el lenguaje y su estilo, o lo que saca por las buenas con esas amenazas, lo saca directamente y lo capitaliza inmediatamente como un logro, o lo que le ofrece algún tipo de resistencia o disputa, lo amenaza con una acción directa y ahí está en juego siempre latente la posibilidad del empleo de la fuerza. De Cuba dijo concretamente que se cortaba el flujo de petróleo y que no iba a necesitar actuar porque se iba a caer sola. Okay. Incluso dijo, posteó una foto en las redes sociales o retuiteó una foto en la que aparece como presidente de Venezuela, además de presidente de Estados Unidos, el propio Donald Trump, y en una comparecencia con la prensa dijo, no estaría mal que Marco Rubio, su secretario de Estado de origen cubano, sea presidente de Cuba. Es decir, una disposición sobre el resto del mundo, no estamos tocando todavía lo que significa Groenlandia, que también dijo que era por los intereses de Estados Unidos un lugar para establecer un control, y además dijo que la única defensa que tenía en este momento Groenlandia era 2 trineos tirados por 4 perros, es decir, una especie de menoscabo a lo que es la realidad internacional, al derecho internacional, que mereció muchas críticas de socios europeos, pero que no se sabe cómo va a desembocar y cómo va a terminar, porque muchas veces lo que parece una broma después termina siendo muy serio y tenemos que tomar también acá en nuestro país como parte de ese patio trasero, ahora reflotado, porque él reflota la doctrina Monroe, que tiene 200 años, pero le da una impronta nueva, hasta bromea con llamar la doctrina Donroe, se ufana de esas cuestiones y dice que, bueno, todos los recursos que están diseminados en el hemisferio occidental, al que denomina como nuestro, o sea, de ellos, son parte de esa estrategia de intereses y de seguridad nacional. Con lo cual, hablando el otro día con un colega, me decía, tenemos ahora a este personaje en la puerta del Amazonas, un colega brasileño, ambientalista, muy preocupado por ese tema,
Y creo que nosotros deberíamos también entrar a mirar lo que tenemos como reserva de agua dulce, lo que es nuestro sur, lo que es la Patagonia en este caso, ¿no? Te traigo a la Argentina, ya que lo mencionas. Apenas comenzó este proceso que terminó con Maduro, digamos, apenas comenzó ese proceso y se denunció de que Maduro en realidad era quien dirigía un cártel de los soles. Argentina, a través de la Cancillería, incluyó esa organización dentro de los que se califican como organizaciones terroristas, ¿no? O sea, Argentina está muy alineada, yo diría que hasta el presidente Milei a algunas cuestiones de estilo se parece a Trump. Bueno, y digo, después se supo esto que vos mencionaste, que el cártel de los soles era una entelequia. ¿Cómo ves el posicionamiento de Argentina? Digo, con el tema de Venezuela todo el mundo está, creo yo, la mayoría, y sobre todo los venezolanos que han tenido que irse del país, esos 8 millones de personas, se alegraron cuando se enteraron que se los sacaban a Maduro. No sé hoy si siguen teniendo tanta expectativa, pero digo, la Argentina específicamente, ¿cómo ves esa estrategia de...? Porque Argentina históricamente tenía más una mirada que viene de la tradición digamos, diplomática, de no intervención en las cuestiones de otros países. ¿Cómo ves eso, que estamos tan alineados ahora con Trump? Y uno debería remontarse, el antecedente quizás más cercano que podríamos tener, podríamos remontarnos a los 90, las relaciones carnales, cuando le preguntaron al ex canciller Guido de Tella y él las reafirmó diciendo, son carnalísimas. Bueno, creo que esto va una escala todavía más arriba. Porque me parece que hay veces que hay gestos que no son necesarios. Yo creo que hay algunos gestos en una entrevista con un premio Pulitzer argentino, Andrés Oppenheimer, para la cadena CNN, el presidente ofreció colaboración, incluso le dejó abierta la posibilidad de una colaboración militar a Estados Unidos. Parece un contrasentido, todavía no controlamos los incendios en la Patagonia, pero parecieron una cosa exageradísima. Creo que este alineamiento obviamente obedece también a un posicionamiento en este contexto, pero que puede tener después a la larga sus consecuencias. Creo que también obedece a un reposicionamiento, hay que ver qué pasa ahora el 11 de marzo cuando asuma José Kast en Chile. El propio Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, en su momento, antes de que pasara lo de Venezuela, dijo: estamos teniendo casi todo el control del hemisferio del continente sin disparar un solo tiro, haciendo una referencia y un parangón con lo que había sido los años de plomo del Plan Cóndor, ¿no? Pero bueno, si pasara algo diferente, o qué pasaría si después en estos países que ahora están alineados hubiera un gobierno con otro signo, y ahí hay un primer gran interrogante. Y hay otro detalle que ocurrió esta semana, lo que pasó con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Habrá que ver si Donald Trump le parece que no es tan conveniente en ese momento y quiere ejercer su influencia sobre aquellos gobiernos que considera amigos, entre los cuales evidentemente está el de Javier Milei, por mutuos favores, sobre todo por el gran favor electoral que tuvo de parte del Departamento del Tesoro el año pasado el presidente argentino. Habrá que ver qué va a pasar en ese sentido, sobre todo cuando se tenga que ratificar en los congresos de los países este tratado y este acuerdo. Y más allá de eso, sobre todo ese posicionamiento, cómo nos deja para lo que vos decías, unas viejas tradiciones que nos hicieron ganar el respeto a nivel internacional en más de un sentido. Uno podrá decir, sí, pero ¿qué se gana económicamente con el respeto? Y muchas veces se ganan nuevos acuerdos o aperturas de realizar negocios a partir del posicionamiento que se tiene. Cuando uno adopta a lo mejor una posición mucho más genuflexa o seguidista, sí, en algún sentido exagerado, puede quedar pagando cuando el personaje en cuestión también tiene mucho cuestionamiento interno. Y tiene elecciones. Y lo que en mitad de mandato de este año, sí, y lo que ha pasado otra vez en Minneapolis, recuerdo, sí, lo que pasó en el primer mandato con George Floyd y toda la cadena de manifestaciones que ahora están incipiendo, pero ya son multitudinarias, y el cuestionamiento interno cada vez crece. Creo que las encuestas les están dando muy mal, y habrá que ver qué pasa si en esta elección de mitad de mandato llegara a perder control de cámaras, sobre todo por todo lo que se habló, todo lo pendiente,
y todo lo que hizo en los primeros meses de mandato, que fue, entre otras cosas, indultar a los que dieron el golpe del Capitolio, que había sido algo inédito también en Estados Unidos, ¿no? Marcelo, seguramente te vamos a llamar para que hablemos después de las elecciones de medio término, a ver cómo le ha ido al señor Trump. Te agradezco mucho que hayas venido y desde ya te comprometo que te vamos a volver a hablar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alfredo. Bueno, vamos a ir ahora a un breve corte. Cuando volvemos vamos a hablar de política nacional y vamos a estar con una exlegisladora, Soledad Carlos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1,250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Finalizamos la bulevarización del Corredor Maipú, un proyecto histórico que transforma el área central con 1.6 kilómetros renovados para una movilidad más segura, moderna y ordenada. Un corredor verde, accesible para miles de vecinos, con tecnología, iluminación LED y paradas inteligentes. Luego de 90 años, Córdoba concreta un sueño histórico que moderniza la infraestructura urbana y embellece una de las vías más transitadas de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original,
stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Bueno, les decía que íbamos a hablar de política. Tenemos el gusto de que nos visita Soledad Carrizo, una dirigente política del radicalismo que seguramente ustedes conocen, que tiene experiencias en la gestión, fue intendenta de Quilino y que hasta el 10 del mes pasado, digamos, hasta el 10 de diciembre, fue diputada nacional por Córdoba. Así que, como corresponde, en primer lugar, muchísimas gracias, Soledad, por estar aquí en el estudio. No, gracias, Kiko. Un placer estar con vos. Y bueno, feliz año para todos los oyentes. Bueno, que nos volvemos a encontrar. Bueno, has terminado en la función de diputada nacional en un periodo que para el radicalismo parece ser singularmente complejo. Digo, en el último proceso electoral, en el caso de Córdoba, probablemente el radicalismo recogió uno de los peores resultados de su historia. Entonces hay quienes dicen, bueno, en realidad el radicalismo tiene que recuperar identidad. Otros dicen, bueno, en realidad desapareció o cosa por el estilo. ¿Cuál es la percepción que tenés vos, que estás bien involucrada y que seguramente vas a seguir haciendo política, de lo que le pasó al radicalismo? La verdad que ha sido un año muy difícil para todo el radicalismo a nivel nacional y también local en la provincia. Producto de varias causas, creo, y que no solamente es una cuestión particular del radicalismo, pero que nos pega de lleno, en donde hay una crisis muy profunda de los partidos políticos. Creo que en los análisis que uno, muchas veces tomando un café con muchos dirigentes, con intendentes, intercambiando ideas con gobernadores, uno puede avisorar un contexto social, mundial, global, donde los outsiders en políticas han venido para quedarse y donde eso ha producido un Big Bang, le digo yo, muy grande en los partidos políticos. Creo que en este año, bueno, la cuestión nacional estaba con una polarización muy grande, que a nivel Córdoba no ha sido ajeno. Córdoba siempre ha tomado parte de esas polarizaciones muy fuertes. Y bueno, en lo personal siempre he pregonado desde que no se dio, lamentablemente, que hoy nuestra marca no estaba para competir en soledad. Yo creo en los frentes políticos, creo en las coaliciones y creo que bueno, eso por ahí fue una consecuencia de sacar una muy mala cosecha de votos, pero también, bueno, creo que también hay que tomar nota de las cosas que por ahí dirigencialmente no se hacen bien, pero para corregirlas, para que en el futuro tengamos una posibilidad de dar un espacio competitivo donde el radicalismo o sea protagonista o integre. Y creo que este es el desafío que se viene ahora. Por supuesto, entendiendo que el radicalismo, hoy lo hablaba con un intendente, creo que lo que tenemos de mucha fortaleza en Córdoba es como una pirámide donde nos cuesta por ahí encontrar un liderazgo provincial, después de los grandes gobernadores que tuvimos, pero que a nivel territorial tenemos una fortaleza muy importante que ningún otro partido, más que el peronismo, la puede mostrar. Los intendentes. Exacto. Entonces creo que, bueno, hay que analizar ese diagnóstico hacia lo que viene y creo que hay un fin de ciclo que se está sintiendo en el peronismo muy fuerte, donde hay un peronismo preocupado, donde ve que hay
un escenario que se está conformando que no es una cuestión tradicional como la que veníamos, peronismo, radicalismo, entonces creo que hay un germen que hay que empezar a darle forma, dejando las vanidades de lado. Pero eso parece que es muy difícil en el radicalismo, ¿no? Y Kiko, la verdad, como mujer, vamos a dar esa discusión. A ver, estamos con la intención de entender que hay que madurar dirigencialmente, como políticamente. Hay un escenario expectable. Tenemos que darle a esta gran base territorial expectativas, porque si no el gobierno... es muy difícil la construcción provincial si no generas un espacio de competitividad. Pero hay mucha pelea interna, ¿no? Sí. En esa sala, Sí. en el Congreso que vos has estado, La fragmentación. uno mira y ve, uno dice, bueno, son radicales, pero tienen tal nombre. Estos otros son radicales. Estos otros son radicales con peluca, no sé. Estos otros dejaron de ser radicales y se hicieron de La Libertad Avanza. Es como que parecería ser de que no hay una mirada que los unifique. Sí, bueno, a nivel nacional nos está faltando también, ¿no? Ese liderazgo que después de Raúl Alfonsín no logramos más el radicalismo unificarnos. Hay miradas de distintos sectores donde los mismos... Hay gobernaciones, tenemos 5 gobernaciones que desde la época, creo, o de la Rúa, que no la tenemos, o de la época donde fuimos gobierno. Tenemos una gran cantidad de comarcas, Sí. y también vicegobernaciones, pero no le podemos encontrar la unificación a nivel nacional. Y creo que esta es la discusión y la visión que viene hacia adelante desde un radicalismo. Hay algunos que han optado por, terminar con Provincias Unidas, y que fue triste, porque la verdad que los hago, llamo la reflexión, ¿no? Ver a nuestro presidente del partido a nivel nacional, que no utilizó ni la marca de la Unión Cívica Radical, porque utilizó otro partido, y directamente conformó otro bloque, ¿no? Directamente. Y no dimos esta discusión más allá de que si hay algunos que toman la opción de hacer un frente con la Libertad Avanza o en otro espacio, y mantener esta identidad. Directamente sumaron, no dieron esta discusión. Creo que esta es la visión, que es lo que se va a discutir en esta conformación del Comité Nacional que se dio, donde ¿cuál es el radicalismo que queremos interpretar? Porque la verdad que en Córdoba nuestro electorado mostró dónde está, y de hecho cosechamos menos votos que los afiliados que tenemos. Claro. Entonces, hay una interpretación fuera del termo radical que le digo que hay que mirar dónde está el simpatizante radical. Entonces, hay una gran tarea por hacer. Hay una fragmentación que es parte de todos los partidos. Vimos al PRO se lo fue absorbiendo La Libertad. Entonces, es nuestra gran tarea marcar nuestras coincidencias que podamos tener, y que siempre lo digo, yo cuando me hablan del equilibrio fiscal, un intendente radical en esta provincia, que hace 25 años que el peronismo gobierna, si no tiene equilibrio fiscal no gobierna. Entonces, no es algo novedoso para nosotros, es lógica, es transparencia, es eficiencia, un Estado eficiente. Ahora, Sole, Sí. acompañar al gobierno actual, al Sí. presidente Milei, ¿no le implica al radicalismo perder visibilidad? Uno tiene la impresión que el presidente Milei lo que quiere es ir absorbiéndolos, como hizo con buena parte del PRO y con algunos también de la Unión Cívica Radical. Digo, no puede, entiendo lo que vos decís, que para ser una opción hay que caminar hacia un frente o cosas así. Ahora, ¿La Libertad Avanza querrá eso o lo que quiere es absorber directamente a los otros partidos? Yo siempre digo, creo que el desafío fue cuando uno mantiene una identidad, en una alianza, en una coalición, como se formaron en Chaco o en Mendoza, se hizo una alianza de partidos. De hecho, que hay diputados que formaron parte del frente que tienen su bloque propio y no forman parte de la Libertad Avanza, pero sí acompañan las determinadas cuestiones y las discuten. Entonces, a ver, ahí está el desafío, es más difícil que directamente formar parte de alguien que obviamente se siente con mayor poderío, porque viene de refrendar sus elecciones con algo positivo.
que también no lo haríamos nosotros, si estaríamos del otro lado. El radicalismo también, cuando ejerce el poder, también pone sus condiciones. Pero creo que este es el desafío, Kiko, en entenderlo. Si realmente, a ver, cuando uno plantea tener la posibilidad de gobernar, y bueno, hay que sentarse a discutir un programa, un objetivo, los que vamos a estar de acuerdo, los que no vamos a estar de acuerdo, no te pueden imponer todo. Creo que este es el desafío que empieza en Córdoba, a decir, bueno, vamos a estar juntos, el Frente Cívico, el PRO, la Libertad Avanza, el radicalismo, y también otros actores más, que para mí tienen que estar hoy en la mesa, pero no para solamente amontonarnos y llegar, sino porque los cordobeses son muy exigentes con nuestro electorado y quieren saber qué vamos a hacer nosotros hacia adelante. Si nos juntamos 15 días antes simplemente para ganar una elección o vamos a trabajar en un programa de gobierno. Y creo que en este desafío está. El gobierno tiene... yo en lo personal, como diputada, he acompañado algunas cosas, otras cosas no las he acompañado, con la certeza de argumentación propia de algunas convicciones que uno tiene y de defender cosas que cree que se pueden con gestión mejorar, pero sí hay una realidad. Nosotros, hay un peronismo que se esconde acá en Córdoba bajo un ropaje de un republicanismo, pero que claramente esto no sucede así. De hecho, que tienen silenciada la legislatura, las peleas que dan nuestros legisladores ahí, que de un día para el otro te manejan el reglamento para que en esta paridad que se tiene no puedan hablar más, no puedan hacer oposición. Entonces, creo que empieza a sacudirse una estructura importante donde también nosotros vamos a tener responsabilidades. Y ahí viene la pelea, la discusión más importante, que es dejarnos tantas internas de lado, porque vamos a pensar diferente, porque nuestro partido no tiene un pensamiento uniforme, pero sabiendo que hay un objetivo mayor que requiere de esa grandeza que los dirigentes tenemos que tener para poder lograr que esta provincia también tenga alternancia de gobierno, porque es parte de la vida democrática. No puede ser que haya un mismo gobierno durante tantos años, que haya cosas que todavía no podemos explicarlas y que encima quieran coaptar o comprar dirigentes a través de lo que se llamó el famoso, cordobesismo que no dio resultado y que porque tampoco es bueno callar a la oposición ni comprarla. Creo que esto no es sano para la democracia. Por supuesto que tienen, se dejan comprar quien por ahí tiene algún precio, pero creo que hay un hartazgo de una sociedad que está buscando soluciones eficientes y no importa quién se las traiga. Ojalá el presidente Milei, yo soy de las que cree, a diferencia de algunos radicales que yo escucho, quiero que le vaya bien, porque en nuestra Argentina está mi hijo, están los hijos de todos, nuestros sobrinos, nuestros primos, que queremos que verdaderamente encuentren rumbo en una política pública. Si logramos el equilibrio, que bueno, vos sos más sabés más que yo, pero logramos la estabilidad tan deseada, bueno, seguramente como Alfonsín logró en su momento la democracia, que este presidente se vaya con un logro. Ya para los argentinos es un montón y seguramente nos quedan muchas deudas todavía para caminarla y para buscar sus soluciones. Y ahí, bueno, tenemos que estar en ese desafío, ¿no? Lo nombraste 2 veces, Alfonsín. Sí. Como radical, ¿a vos qué sensación te dejó cuando vino el presidente Milei a Córdoba y en la reunión, que supongo que debe haber estado, de Fundación Mediterránea, dijo que Alfonsín había sido un golpista? ¿Cómo haces para la mañana siguiente decir, bueno, voy a leer con objetividad este proyecto a ver si lo acompaño? Despojándome de las cosas banales, porque la verdad que, es más, Milei tenía un muñeco que era la cara de Alfonsín. De hecho, nosotros acompañamos la fórmula de Patricia, yo fui una de las también actoras como radicales que dije, verdaderamente, muchachos radicales, déjense de embromar, acá hay que armar fórmulas mixtas, porque ningún radical lidera. Y esto también es parte de la transparencia que tenemos que hacer. Y la verdad que no, después fui muy crítica de la posición de Morales cuando llamó a un abstencionismo con un guiño a Massa. Eso para mí no es ser radical. Entonces hay una hipocresía muy grande dentro de nuestro partido que se jactan de defender una ideología que solamente juega al calorcito del peronismo
Y la verdad que yo no tengo absolutamente ninguna coincidencia con ese peronismo ni con esa... Entonces, entiendo que Milei crea que hay un radicalismo que no le pegó en lo económico o que, bueno, tenga sus críticas. Pero considero que también es parte de su relato y su personaje que le vendió a la sociedad. De ahí en más, lo que sea bueno para la Argentina, yo lo miraba con esa objetividad. Y sí estuve ahí presente, es más, hice un Twitter, me acuerdo, en su momento. Y también creo que como radical debemos sacarnos ese velo de creer que solamente Alfonsín fue el radicalismo. Y te lo digo porque vengo de la línea nacional, mi comité en Quilino se llama Ricardo Balbín. Y creo que es momento de poner en la mesa todo, ¿no? Si hubo un Alfonsín es porque hubo un Balbín antes. Entonces, no podemos monopolizar por conveniencia simplemente, o por ahí, por una mirada porteñocéntrica, a otro radicalismo que está en el interior del interior y que se muestra más liberal porque cree que hay que acompañar la producción, la competitividad, porque es la clase media, que entendió que tenía que salir, que se juntaban los objetivos para lograr organizaciones que cumplan con fines determinados. Ese es el radicalismo que también en el que yo creo claramente, ¿no? Por eso digo, no podemos uniformar un pensamiento. Por supuesto, para mí Alfonsín es el padre de la democracia y es lo que hoy nos da la libertad esto de poder hablar, y siempre se lo digo a mis hijos, pero también veo una juventud que interpela mucho. Tengo hijos que votan y otros que van a votar en este año. Interpelan nuestro partido de muchas desconexiones que tenemos con nuestra realidad. Y yo aprendo mucho de los jóvenes porque me encanta escucharlo y la simplicidad que tienen para resolver algunas cuestiones. Ojalá esto no se repita más de criticar a nuestros dirigentes. Yo creo que el presidente ha empezado a entender que hay gobernadores muy buenos, que hay gobernadores que han llevado esta decisión de una Argentina ya desde hace mucho tiempo adelante, y lo ha reconocido. Por el caso de Alfredo Cornejo se lo reconoció en la misma al almuerzo que hicieron, que querían que Mendoza sea un faro para nuestro país. Entonces, yo lo tomo como parte del relato de un outsider que llegó quizás criticando esas cuestiones. Después habrá una discusión histórica y demás, que lo dejo para los radicales cuando tomamos café, pero sí creo que el radicalismo no solamente es una sola mirada, una fracción, sino que hay varias miradas que podemos convivir, que hay que tener la grandeza y la flexibilidad. Ojalá el nuevo presidente del partido la tenga. Es un tipo joven, es intendente, exitoso. Ojalá no sea una marioneta de quienes lo llevaron hacia ahí, ¿no? Sole, te agradezco mucho. Estoy tentado de preguntarte, porque dijiste, hagamos un frente con distintas fuerzas, y aunque si uno le pregunta a quienes se sienten ya candidatos, si son candidatos y dicen, no, yo estoy concentrado en lo mío, tengo que hacer mi trabajo y qué sé yo, es evidente que algunas personas que son dirigentes destacados empiezan a tratar de posicionarse, y en eso uno lo escucha a Rodrigo de Loredo decir, bueno, en la otra oportunidad yo lo acompañé a juez y fue candidato a juez, creo que ahora sería bueno que juez dé un paso al costado y que yo sea el candidato. Juez, mientras tanto, dice, yo como con Milei todos los viernes y estamos tan bien y voy a llegar a ser gobernador de Córdoba. Y sin decir nada, Bornoroni mira así como diciendo, ya van a ver cuando decida Karina Milei. Bueno, pero no te voy a preguntar de eso. Continuar a Para eso te vamos a llamar cuando ya estemos bien metidos en la campaña. Yo creo que hoy la sociedad está disfrutando de este verano hermoso, de nuestras sierras. Quienes amamos nuestra provincia, bueno, la disfrutemos, nuestro país. Y sí, yo creo que va a haber tiempo para ir acomodando todo, y también va a depender de entender que el objetivo vale más que las personas. Vale, y no poner siempre el callo adelante del caballo, porque ya hemos cometido varios errores con eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Sole. No, gracias. Bueno, vamos a ir a un corte. Cuando volvemos voy a hacer mi comentario editorial de la semana en economía.
Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Finalizamos la bulevarización del corredor Maipú, un proyecto histórico que transforma el área central con 1.6 kilómetros renovados para una movilidad más segura, moderna y ordenada. Un corredor verde, accesible para miles de vecinos, con tecnología, iluminación LED y paradas inteligentes. Luego de 90 años, Córdoba concreta un sueño histórico que moderniza la infraestructura urbana y embellece una de las vías más transitadas de la ciudad. Córdoba hace, Córdoba sigue. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. ¡Hey! Seguinos en TikTok. Sumamos una nueva red social para seguir bien comunicados y de la manera más divertida, donde vas a poder conocer detalles del sistema, información para asociados, nuestras viviendas y algunas perlitas que no te podés perder. Estamos en Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Encontranos como Cooperativa Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad. También es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional.
Bueno, vamos a hacer ahora nuestro comentario sobre la situación económica, pero permítanme, me voy a tomar la libertad de usar 2 minutos para recordar que hace un año, el 10 de enero, falleció alguien que no solamente era un gran periodista, sino que era una gran persona. Y me estoy refiriendo a Ricardo Fonseca. Un 10 de enero me sonó el teléfono y alguien me preguntaba desde el canal, ¿ocurrió algo con Ricardo? Y yo no estaba en Córdoba, no sabía. Y en los minutos siguientes tuve un aluvión de llamadas que me preguntaban por qué Ricardo Fonseca había muerto. El canal le realizó un homenaje por la cantidad de mensajes que recibió en su momento recordando a ese gran periodista. Entonces quiero hacerlo porque hace un año ahora, entonces quiero hacer este recuerdo como homenaje a Ricardo, que fue quien me entusiasmó para que participara en la radio y en televisión. Bueno, vamos al comentario. Seguramente cuando usted vea este programa, ya se va a conocer el índice de inflación correspondiente al mes de diciembre. Estamos grabando a las 15:30 y dentro de 30 minutos el INDEC va a dar a conocer cuánto fue la inflación medida por IPC nacional en diciembre. Y casi seguro que va a estar en torno al 2,5%. Si eso es así, Argentina va a haber tenido una inflación durante el año 2025 aproximadamente del 31%. Que por supuesto el gobierno podrá presentarlo como un logro por el hecho de que venimos de tasas de inflación de 3 dígitos, pero que todavía sigue siendo una de las tasas de inflación más altas del planeta, digamos, ¿no? Pero el gobierno podrá con derecho decir, bueno, hemos logrado esto. Si hacia adelante va a lograr perforar el piso del 2%, esta rebelde tasa de inflación que desde mayo del año pasado comenzó a subir nuevamente, bueno, lo iremos viendo. El gobierno ha introducido cambios y más allá de lo discursivo, ha hecho cosas que había dicho que no iba a hacer, como fue ampliar la banda de flotación del tipo de cambio, y una decisión que nosotros hemos insistido bastante que era necesaria, que era ampliar la banda, pero que era comprar reservas internacionales, la está llevando a cabo y esta semana el Banco Central ha comprado de nuevo, a comienzo de la semana, dólares. Esto por un lado. Por otro lado, se cumplió con algo que habíamos dicho que era muy previsible, que Argentina pudiera pagar esa deuda de 4.200 millones de dólares aproximadamente, y que lo hizo además recurriendo a un mecanismo que nosotros habíamos dicho, que en la medida en que Argentina no había acumulado reservas internacionales, tenía una parte de eso que podía pagar, pero que iba casi seguramente a recurrir a ese mecanismo que se denomina en el argot repo, que es venderle a unos bancos unos bonos y decirle yo a la finalización del repo te los compro y de la diferencia entre el precio que te los vendí y el precio que te los voy a comprar sale la tasa de interés. Bueno, eso hizo Caputo, consiguió el repo, pagó los 4.200 millones, paga una tasa de interés que está en el orden del 7,5%, que es una tasa todavía claramente alta, ¿no? Pero bueno, lo hizo sin demasiados problemas. Esto es en lo coyuntural. Me gustaría hacer una consideración sobre una noticia que fue muy importante. Yo diría una noticia que muchos esperaron durante un cuarto de siglo. 25 años se ha negociado, se ha estado hablando de un acuerdo de reducciones arancelarias entre la Unión Europea y el Mercosur. Se llegó a ese acuerdo. Ahora falta, seguramente va a ser esto avalado por los parlamentos, y la intención de eso es maximizar el comercio con aquella región. El acuerdo Unión Europea con Mercosur constituye una región económica probablemente la más grande del planeta. Hoy la Unión Europea ya no tiene para Argentina la importancia que tenía en algunas décadas atrás. Si nosotros miramos los datos a noviembre del año pasado, las exportaciones argentinas a la Unión Europea son apenas algo más del 10% del total que exporta Argentina. Y del total que exporta Argentina, que importa es más o menos 14%. ¿Qué quiere decir eso?
que bueno, todavía la Unión Europea es el tercer socio comercial, ¿no? El primer socio comercial obviamente es China, el segundo socio comercial es el Mercosur. En realidad esos 4 países de los cuales vemos la bandera, cuando decimos la importancia que tiene para Argentina el Mercosur, vemos la primera de esas banderas que es Brasil. Pero digamos que es algo importante. ¿Qué dice ese acuerdo? Ese acuerdo costó mucho porque hubo resistencia de muchos países, por ejemplo de Austria, de Hungría o de Francia, que se oponen porque dicen, no, si nosotros abrimos mucho nuestra economía, bajamos la protección arancelaria a nuestros productores rurales, vamos a tener problemas. Y es muy típico ver en los noticieros franceses la protesta de los productores rurales de Francia que le dicen a Macron, no hay que apoyar el acuerdo con el Mercosur. Y, de hecho, Francia fue uno de los países que votó en contra. Afortunadamente, Italia cambió su voto y finalmente estos 4 presidentes que están viendo ustedes en pantalla van a tener la posibilidad de concretar este acuerdo que hace un cuarto de siglo se viene discutiendo. No es el mejor momento tampoco del Mercosur, porque entre el primer presidente que ustedes ven allí, el presidente argentino, Milei, y quien está al medio, Ignacio da Silva, Lula, en realidad hay una relación realmente muy mala. Pero a tal punto que Brasil ha dejado de representar los intereses diplomáticos de Argentina en Venezuela, que lo estaba haciendo desde el momento en que Venezuela había expulsado a los representantes argentinos. Bueno, ahora Brasil dijo, mire, yo a usted no lo represento más y nos va a representar Italia. Pero bueno, esa es harina de otro costal. ¿Qué dice el acuerdo? El acuerdo dice que Europa va a bajar aranceles con salvaguarda, pero sobre todo la intención clara es potenciar recursos, básicamente recursos primarios. Entonces vamos a poder exportar más miel, vamos a poder exportar más carne aparte de la cuota Hilton, vamos a poder exportar más granos, en fin, más minería, más gas, porque Europa además está en una estrategia de tener un poco más de garantías que las que hoy tiene de provisión de gas de parte de Rusia. Entonces, digamos que el acuerdo que va a venir a suscribir la semana que viene la señora que está a mis espaldas, Úrsula, digámosle así porque el apellido es más difícil, pero el acuerdo visto para nosotros no es que va a generar un gran cambio, no hay que pensar que eso va a significar que Argentina va a expandir las exportaciones de manera muy significativa, por esto que digo, hoy representan 10% de las exportaciones de Argentina los envíos a la Unión Europea. Pero es un paso que es muy importante porque cualquier decisión que tienda a ampliar el comercio, tiende a ampliar las posibilidades de crecimiento de la economía. Y para una economía como la Argentina, que hemos dicho que tiene una fragilidad en su sector externo muy importante, no se puede pensar el futuro si no es con ampliación del comercio exterior. En ese sentido, resulta una buena, creo yo, una buena iniciativa, que llevará tiempo porque las reducciones arancelarias transitan a lo largo de 15 años. La importación de productos europeos, Argentina deberá, Mercosur en general, deberá reducir los aranceles, también en un proceso, tanto aranceles de línea blanca como aranceles de confecciones, como aranceles de la industria automotriz. Y ahí Córdoba debe estar bastante atento a qué es lo que ocurre. Si bien los problemas de la competencia de la industria automotriz hoy por hoy no son las producciones europeas, hoy por hoy es el gran avance chino en materia de industria automotriz. Pero bueno, quisiera terminar el comentario con esta visión. Es una cosa positiva firmar el acuerdo. Cuidado, no es que eso solucione los problemas de la economía argentina y no es que se va a expandir el comercio aceleradamente por este convenio. Pero está bien que finalmente, después de tantos dimes y diretes, se haya podido suscribir el acuerdo. Los dejo con esta reflexión. No hay economía que crezca si su comercio no crece. Y en una economía que tiene problemas en el sector externo, que tiene que exportar más, este tipo de acuerdos son muy útiles. Lo veremos seguramente en el futuro. Con ustedes nos encontramos el martes que viene y muchas gracias por haber estado allí.